Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Ahora llegamos al estudio de la palabra de Dios y quiero que abran su Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 presenta el elemento futuro del libro del Apocalipsis. Ahora entramos a la profecía acerca del tiempo del fin. Vamos a estar aprendiendo tanto conforme estudiamos el capítulo 6 de aquí hasta el final de este gran libro. Hay verdad y aplicación en abundancia en cada versículo. No es solo un viaje místico al futuro, no es solo una mirada fascinante de algo que no tiene relevancia para el día de hoy, es muy práctico. Y vamos a permitir que el Espíritu de Dios lo aplique conforme avanzamos. En esta noche quiero hablarles de los dos versículos del capítulo 6, porque este es el primer sello que se abre acerca del tema. Y el tema es la venida de la paz mundial. La venida de la paz mundial. En el versículo 1 leemos: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora usted recordará que en las escenas, en el capítulo 4 y 5, estamos en el cielo. Y en la escena del capítulo 4, vemos a Dios sentado en su trono. Después, al llegar al capítulo 5, Dios estira su mano y en su mano hay un pequeño pergamino, un rollo sellado con 7 sellos. Esos 7 sellos básicamente tuvieron el propósito de esconder lo que estaba en el rollo. No podía ser roto sin manifestar que alguien había hecho eso. No podía ser leído a menos de que fuera roto, no podía ser roto legalmente, excepto por el que tenía el derecho de abrirlo. Y le dije que ese pequeño rollo era el título de propiedad del universo, y el único que era digno y capaz de abrirlo fue el Cordero, el Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como es descrito en el capítulo 5, versículo 5. La escena entonces es Dios, y Dios está a punto de desatar su juicio. Y en torno al trono hay relámpagos y truenos. Y en medio de esto está la adoración gloriosa de Dios por parte de los redimidos y la iglesia raptada y por los ángeles. Y en medio de toda esta adoración gloriosa, conforme Dios se prepara para actuar en juicio y conforme todos esos seres glorificados celebran su juicio venidero porque es correcto y justo y va a ser una exaltación de Cristo y la gloria de los santos, conforme celebran eso, Dios estira su mano y está en ese pequeño rollo, el cual simboliza el título de propiedad del universo. Tiene que ser retomado del usurpador, Satanás y todos sus aliados. El Cordero, el león de la tribu de Judá, viene, toma el rollo, es digno y capaz, y tiene el derecho de heredar el universo, el que tiene el poder de tomarlo. Y escrito en este rollo está una descripción del juicio mediante el cual el Señor va a tomar de regreso la tierra. Está sellado 7 veces, como frecuentemente se sellaban los documentos antiguos, para mantenerlo escondido hasta que el heredero legítimo lo abriera. En la apertura de cada sello vamos a ver un drama, el drama desplegado, el drama del juicio venidero, conforme la ira de Dios se desarrolla y se derrama, y Él vuelve a tomar posesión de su universo. Ahora, el primer sello es abierto, como lo leímos en el capítulo 6, y cuando ese sello es abierto, un drama se desarrolla. Una de las 4 criaturas vivientes, las recordarán a partir de los capítulos 4 y 5, dice, como con una voz de trueno: Ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí está el primer sello. Este entonces es la descripción del primer acontecimiento, la primer característica del fin cuando el Señor vuelve a retomar su mundo. Durante muchos años, muchos cristianos
han sido enseñados que las cosas en el mundo se están dirigiendo de manera inevitable hacia una guerra final. A todos se nos ha dicho que nos dirigimos hacia el Armagedón y que quizás nos dirigimos a un holocausto nuclear. Quizás eso es lo que Pedro tenía en mente cuando dice que los elementos se derretirán con calor ardiente, que toda nuestra sociedad y nuestro mundo se va a deteriorar y deteriorar y deteriorar hasta que el holocausto sea inevitable. El mundo, se nos ha dicho, va a caer en un caos mayor y mayor, más profundo, mayor confusión, desastre y muerte. Todos hemos oído del mensaje de condenación, el mensaje de la guerra que se incrementa, crimen, el colapso financiero, etcétera. Sabemos, inclusive las Escrituras lo dicen, que habrán guerras y temblores y hambres y plagas. Vemos al mundo que nos rodea y vemos a la gente preocupada por la manera en la que la sociedad vive, preocupada por las finanzas, preocupada por el alimento y la provisión de alimento, preocupada por el combustible y por la provisión de combustible, preocupada por el ambiente, por la contaminación. A todos se nos ha dicho que enfrentamos en estas áreas, las áreas de nuestro orden social y nuestro dinero y nuestro alimento y nuestro combustible y nuestro ambiente, que enfrentamos un día de condenación. Enfrentamos dilemas imposibles de superar que llevan al globo a un infierno viviente final. Estamos en una pendiente que va hacia la destrucción. ¿Pero realmente esa es la escena? Sí, en últimas, pero no temporalmente. De hecho, antes de que lo peor venga y vendrá, van a haber buenos tiempos. Creo que nos dirigimos hacia una paz mundial, una prosperidad mundial, hacia la seguridad mundial. Antes de que las cosas se pongan mal, van a mejorar. De hecho, muchos líderes mundiales están convencidos de esto. Muchos líderes mundiales, y usted puede leer de ellos o simplemente escuchar lo que se está transmitiendo por televisión, leer las revistas de noticias, inclusive en los periódicos. Muchos líderes mundiales están convencidos de que los problemas en nuestro mundo, los problemas de el alimento y combustible, la sociedad y el ambiente, estos problemas son tan serios y son algo tan crítico que están desviando la atención de las naciones del campo militar y toda la ingenuidad que ha sido derramada en los viajes espaciales, toda la ingenuidad que ha sido derramada en el desarrollo de armamento, en el desarrollo de armas, se va a mover hacia la sociedad y la economía y el ambiente y el alimento y el combustible y el genio maravilloso del hombre, la inteligencia maravillosa del hombre, nos va a sacar de esta caída. El mundo, conforme lo ve usted en el día de hoy, está abriendo sus brazos. Oh, claro, hay problemas aquí y allá, siempre habrán problemas, pero el mundo realmente está deponiendo las armas porque tiene que concentrarse en lo que considera que son problemas más serios. El dinero, el orden social, el alimento, el combustible, el ambiente. La gente está atemorizada porque nuestro futuro está viéndose amenazado. Están muy preocupados por la calidad de vida. No están tan preocupados por las fronteras nacionales. Oh, y como dije, hay algunos lugares en donde todavía es un problema. Hay algo de amargura que es muy profundo y vemos lugares así. Pero en su mayoría, las grandes potencias del mundo se están apartando de la separación y pasando a la unificación. Estamos viendo la unificación de Europa, algo que quizás pensamos que nunca veríamos. Todos supusimos que la Unión Soviética se mantendría en la línea en la que estaba hasta el final y que sería el rey del norte y que descendería y destruiría y vencería a Israel. Hemos visto a Europa oriental y occidental unirse. Estamos viendo inclusive ahora cómo se están quitando esas barreras de comercio. Están hablando de una moneda en común. Están hablando de eliminar todas las barreras de comercio para facilitar una economía en común, de tal manera que los ricos puedan ayudar a los pobres para que se vuelvan más ricos. Están preocupados por la medicina, están preocupados por la salud, están preocupados por todas esas cosas y motivados por esas preocupaciones, quieren quitar todas las barreras que puedan, inclusive aún en nuestra parte norte del hemisferio occidental en donde vivimos, y estamos muy cerca de establecer un tratado de comercio, o lo que quiera llamarle, un pacto con México y Canadá, para quitar las barreras, para que la economía fluya de un lado a otro y así podamos aprovechar las fortalezas y compensar las debilidades. Un esfuerzo tremendo, tremendo se está llevando a cabo en los diferentes pensadores de nuestro mundo para pensar en medios mediante los cuales la unificación del mundo puede ocurrir.
Robert Mueller ha sido llamado el filósofo de las Naciones Unidas y su profeta de la esperanza. Mueller ha servido a las Naciones Unidas durante 33 años y ha desarrollado misiones, ha estado en misiones diplomáticas por todo el mundo. Hoy es el asistente del secretario general de las Naciones Unidas. Él está a cargo de coordinar el trabajo de 32 agencias especializadas y programas mundiales para las Naciones Unidas. Él tiene que ser uno de los hombres más informados en todo el mundo. Y Mueller está convencido, y cito, de que no habrá una tercera guerra mundial entre las grandes potencias, fin de la cita, sino que en lugar de esto, él dice, nos dirigimos a una nueva era, un nuevo mundo, un nuevo Génesis, a un verdadero renacimiento global en donde Dios permanece político, moral, espiritual para hacer de este planeta que dure lo más que se puede, lo que siempre hemos querido que sea el planeta de Dios, fin de la cita. Él dice ser un buen católico. Su Dios, no obstante, no es el Dios personal de la Biblia, sino la fuerza cósmica que está trayendo la unión de todo el mundo. Y como puede ver, la gente cree que esto es todo lo que tenemos. Creen que la Tierra es lo único que existe. ¿Entiende eso? Creen que vamos a tener que aferrarnos a esto porque es lo único que existe. Esos son aquellos que son evolucionistas, creen que tenemos que preservarlo. Se preocupan por lo que usted hace con él. Y yo pensé, conforme estudiaba esto, si piensan que vamos a echar a perder esta tierra, espera hasta que veas lo que Jesús va a hacerle. Este es un mundo desechable, pero no saben eso. Este es un planeta que se consume. Este es un planeta que está listo para ser consumido, pero no lo saben. Fue diseñado para ser consumido, fue diseñado para ser desechable y fue diseñado para ser usado. Y cuando sea usado, el Señor mismo va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Pero estas personas creen que esto es todo. Y el temor de perder el planeta está ganándole al temor de que sus fronteras nacionales sean preservadas o que el territorio que usted obtenga sea lo más que puede obtener o que lo pierda. Herman Kahn, quien está a cargo del Instituto Hudson, una organización de investigación en Nueva York dedicada a predecir el futuro, dice, y cito, aun con todos los problemas que enfrentamos en la actualidad, la humanidad en Estados Unidos de Norteamérica va a tener un gran futuro. Él dice, muchos de los temores que plagan a los norteamericanos el día de hoy no serán sino olvidados en años venideros. Él dice y predice, la explosión de la población pronto va a ser controlada. La tasa de nacimiento va a caer y la población del mundo se va a estabilizar en alrededor de 10 billones. El mundo no se está quedando sin recursos naturales debido a que provisiones inmensas se encuentran sin ser tocadas en el espacio y en los océanos de la Tierra. Tenemos suficiente energía y nunca se nos va a acabar el combustible fósil debido a que hay suficiente carbón por sí solo para durar cientos de años. Además del poder nuclear, también hay energía solar y calor térmico que está abajo de la superficie de la Tierra en casi un potencial ilimitado que apenas hemos comenzado a desarrollar. Todos los problemas de contaminación que ahora parecen ser tan serios eventualmente serán resueltos. La tasa de inflación va a caer por debajo del 5% y va a haber una explosión económica mundial. Las computadoras van a ser la clave para gran parte de lo que acabamos de mencionar y la ingeniería genética hará que el alimento sea suficiente y barato al desarrollar nuevas plantas que sean comestibles, que puedan ser cultivadas en agua salada. Fin de la cita. Él no está solo. Hay muchos, como él, líderes y analistas que creen que toda la energía y toda la atención y toda la inteligencia creativa fluyendo al problema está invirtiéndose en resolver el problema en nuestro mundo y nos van a llevar a una edad en la que el hombre pueda pensar que es una edad, una época de utopía, una época de paz y una época de prosperidad. Hemos probado algo de esto, ¿no es cierto? Con el fin de la Guerra Fría. Cuando esa época venga, cuando esa época de paz mundial venga, los habitantes cansados por la guerra en la tierra van a saludar la paz con éxtasis. Van a estar convencidos que la utopía ha llegado. Se va a ver como si todos los problemas hubieran sido resueltos. Finalmente, la paz internacional y cierto grado de prosperidad para todo el mundo. Hemos visto esto conforme las barreras de hierro del comunismo se han desintegrado y convertido en polvo. Hemos visto cómo el poder comunista invencible ha caído. Y de manera deliberada ellos lo han querido. Inclusive hemos oído a líderes comunistas disculpándose por su conducta antigua. Nadie menos que el Papa Juan Pablo II vio este cambio dramático y anunció que el mundo estaba, y cito, en un momento muy especial, como si hubiera despertado de una pesadilla y se hubiera abierto a una mejor esperanza. Fin de la cita. Así lo dice el USA Today en diciembre de 1989. El Papa dice que estamos llegando a un mejor día. La gente está hablando como si
la vela o la flama de la esperanza nunca hubiera ardido con mayor brillo. ¿Hay paz en el horizonte? ¿Realmente habrá paz mundial? ¿Realmente evadiremos una tercera guerra mundial y entraremos en una época de prosperidad, con barreras comerciales cayéndose, con una facilidad de entrar y salir de los lugares en este mundo y ser aceptados? ¿Habrá una ecualización? ¿Va a haber una situación en la que la economía va a estabilizarse de tal manera que los ricos van a compartir con los pobres y los sabios con los insensatos? Y la respuesta es sí. La Biblia predice un tiempo así. La Biblia predice que viene una paz mundial y va a venir. Pero escucha, va a ser una paz engañosa. Va a ser un sentido falso de seguridad. Va a ser la trampa más sutil y más engañosa que jamás ha sido colocada, porque va a seducir al mundo. Y van a ser atrapados en ella y van a ser destruidos. Y la trampa está siendo establecida, psicológica, social, política, económica y religiosamente. Y está trayendo al mundo. La paz internacional es el anzuelo. Es el anzuelo para la trampa en la cual la raza humana va a ser atrapada para sentir la furia final y completa de la ira de Dios. Nos dirigimos hacia la paz. En un discurso al pueblo norteamericano, el presidente Bush dijo esto: estamos comenzando una nueva era. Esta nueva era puede estar llena de promesa, una era de libertad, un tiempo de paz para todos los pueblos. Pero si la historia nos enseña algo, es que debemos resistir la agresión, o de lo contrario destruirá nuestras libertades, porque el apaciguamiento, la paz, no funciona. Él está diciendo que debemos mantener cierto nivel de fortaleza en esto, pero nos dirigimos a la paz. Meses antes de eso, Mikhail Gorbachev, ya de manera optimista, dijo, y cito: estamos viendo un orden mundial en el cual la existencia pacífica y la cooperación benéfica mutua basada en la buena voluntad serán las normas universales. Todo el mundo está hablando de paz mundial. Y bien haríamos en recordar que una confianza optimista de que la paz se aseguró caracterizó a Europa precisamente antes de la Segunda Guerra Mundial. Sir Winston Churchill nunca creyó la oferta de Hitler de vender la paz. La biografía de William Manchester de Sir Winston Churchill nos confronta con los recordatorios desagradables y aterradores de Hitler, un hombre que se acercó mucho a ser el anticristo, sin embargo engañó al mundo con sus promesas de paz. Escuche lo que Manchester escribió, y cito: Thomas Jones, quien había estado entrando y saliendo de Whitehall por un cuarto de siglo, escribió en su diario: todo tipo de personas que han conocido a Hitler están convencidos de que es un factor de paz. Él no busca guerra, sino amistad. Al ver a los medios masivos de comunicación después de haber estado en cercanía con Hitler durante una hora, después de haber estado una hora de cerca hablando con Hitler, Lloyd George dijo que él lo consideraba el alemán más grande que estaba vivo. Y un año más tarde escribió: solo desearía que hubiéramos tenido un hombre de su calidad suprema encabezando todos los asuntos de nuestro país el día de hoy. Fin de la cita. Y está hablando de Hitler. Las metas nazi inclusive fueron aplaudidas por cleros anglicanos, un grupo de los cuales expresaron, y cito: la admiración sin límites del lado moral y ético del programa nazi muestran una postura clara para la religión y el cristianismo y sus principios éticos. Fin de la cita. Sir John Simon, el secretario de Relaciones Exteriores de Su Majestad de 1931 a 1935, vio en Hitler no arrogancia, sino un hombre más bien temeroso y no preocupado por los asuntos en Europa Occidental. Y más tarde describió a Hitler al rey Jorge, y cito, como una Juana de Arco austriaca con un bigote. Fin de la cita. Arnold Toynbee, igualmente asombrado por el líder, declaró que él estaba convencido de la sinceridad de Hitler al desear la paz en Europa y la amistad cercana con Inglaterra. Hablamos de ser engañados. Y Churchill nunca fue engañado por Hitler, pero él estuvo casi solo. El engaño fue prácticamente universal y casi todo mundo interpretó de manera equivocada a Hitler y cayeron en su paz falsa y fueron matados. Y va a suceder de nuevo, nada más que ahora no va a ser Hitler, sino que será el anticristo. Y toda persona creerá que él quiere paz y será la siguiente Juana de Arco, con o sin bigote. Realmente creo que la apertura política de Europa Oriental y la apertura política del mundo se acerca más hacia la paz falsa del anticristo que la verdadera paz de Jesucristo.
la religión también va a ser un factor. El ecumenismo religioso también va a ser un factor en esta unidad global. Toda persona se va a unir con el propósito de tener metas científicas y médicas y económica y alimento y todas estas cosas de las que hablamos. Pero también creo que la religión tiene que involucrarse en esto, porque la religión puede apartar a la gente. Entonces, de alguna manera se tienen que derribar las barreras entre las religiones. El ecumenismo religioso es un jugador clave en esta unidad global. La religión ha dividido a la gente. Ha habido una enemistad profunda a lo largo de la historia entre católicos y protestantes, hindúes y musulmanes y demás y demás. Y si esto va a suceder, una tolerancia global en una paz mundial, las religiones van a tener que aceptarse abiertamente las unas a las otras. Van a tener que ignorar la doctrina y van a tener que ignorar las diferencias tradicionales. Y van a tener que formar una especie de fuerza religiosa, particularmente si todo, en cierta manera, va a ser controlado por el anticristo. Y bueno, está sucediendo. Hay tantas ilustraciones que podríamos dar y estar aquí horas, simplemente al darles ilustraciones prácticas del movimiento hacia la religión, una religión mundial, hacia la tolerancia de todo. Y por cierto, al mismo tiempo, debo decir, a manera de paréntesis, intolerancia hacia el cristianismo verdadero. Esa intolerancia hacia el cristianismo verdadero va a escalar en este proceso. La hostilidad hacia nosotros va a escalar, pero creo, como lo he señalado, que la iglesia es arrebatada antes de que la paz falsa venga, y entonces estaremos fuera del camino y pensarán que la barrera más grande ha sido quitada. Permítame darle algunas ilustraciones. La Madre Teresa, quien ustedes saben yo he conocido y he hablado con ella, y aquellos que trabajan con ella nunca trataron de convertir a hindús muriendo a Cristo. He estado en su casa, ahí en Calcuta, y ella nos enseñó y pasamos un tiempo con ella en los recintos de las hermanas ahí también, en ese mismo lugar. Ella nunca trata de convertir a hindús que están muriendo a Cristo. Ella dice, cito, si al venir cara a cara con Dios lo aceptamos en nuestras vidas, entonces nos volvemos un mejor hindú, un mejor musulmán, un mejor católico, o mejor lo que seamos. Lo que Dios es en tu mente lo debes aceptar. Fin de la cita. Realmente no le importa si usted es hindú, musulmán, católico, lo que sea, siempre y cuando usted venga cara a cara con Dios, lo que quiera decir con eso. Uno de los escritores católicos más leídos de nuestra época es un hombre llamado Tomás Merton. Si usted ha estado cerca de algún católico que en cierta manera están en el extremo místico del catolicismo, han hablado de él. Él es un escritor muy, muy influyente, y él tiene una calidez y pasión en él que lo hace muy creíble. Un mes antes de su muerte, Merton le dijo a una congregación ecuménica de representantes de varias religiones en Calcuta, y cito, mis queridos hermanos, ya somos uno, pero imaginamos que no lo somos. Y lo que tenemos que descubrir es nuestra unidad original. Fin de la cita. Lo que él está diciendo es que tenemos barreras artificiales, realmente somos uno, todos nosotros, independientemente de qué religión seamos. Él estaba haciendo un eco del sentimiento de la Madre Teresa y lo que muchos otros católicos, incluyendo papas, han estado diciendo por mucho tiempo. Hay muchos católicos que en la actualidad están involucrados en la intolerancia de la meditación trascendental, zen, yoga, el misticismo oriental. Un hombre llamado el cardenal Ratzinger, un guardián vaticano de ortodoxia católica, publicó una carta de 23 páginas a mediados de diciembre de 1989 a 3,000 obispos católicos romanos. Y en esa carta, la declaración que él hizo, la cual fue aprobada por Juan Pablo II, en esa carta no condenó el misticismo oriental o la meditación de la nueva era o la técnica yoga, sino que de hecho sugirió, y cito, tomar de ellos lo que es útil. Fin de la cita. Juan Pablo II públicamente ha alentado una actitud así sincretista. En las universidades de Calcuta y Nueva Delhi, en su visita de 1986 a la India, el Papa le dijo a audiencias hindús, y cito, que la misión de la India es crucial debido a la intuición de la India de la naturaleza espiritual del hombre. De hecho, la contribución más grande de la India al mundo puede ser ofrecerle una visión espiritual del hombre. Y el mundo bien hace en asistir con disposición, en poner atención de manera dispuesta a esta sabiduría antigua para encontrar enriquecimiento para la vida humana. Fin de la cita. Esa es una declaración increíble, ¿no es cierto? De alguien que supuestamente debe ser la cabeza de la verdadera iglesia acerca de una religión idólatra que adora demonios en la India. Otro líder mundial muy importante es un hombre llamado, con el título Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama, quien es Dios para la mayoría de los budistas tibetanos, ha sido bien recibido, claro, por católicos romanos alrededor del mundo. 2 veces se ha reunido con el Papa
Pablo VI se ha reunido 5 o más veces con su buen amigo Juan Pablo II, y dice el Dalai Lama, y cito, ambos tenemos el mismo objetivo. Y al comienzo de su gira por Estados Unidos de Norteamérica lo llamaron el Dios Rey. Él en la Catedral de San Patricio en 1979 fue reconocido, y la relación entre los budistas y los católicos, el Papa y el Dalai Lama, ha continuado permaneciendo fuerte. Y podría darles todo tipo de información de esto. Y tiene alguien como Sun Myung Moon y los Moonies, el fundador de la Federación Religiosa Internacional de la Paz Mundial, por cierto, diciendo, y cito, todos los hombres y mujeres de la religión ahora deben derribar las barreras del sectarianismo para alcanzar la meta más grande de la paz mundial. Fin de la cita. Por cierto, Gorbachev recibió de manera personal a Moon ahí en los recintos del Kremlin, y Moon respondió que la Unión Soviética, con la cual antes relacionaba con Satanás, ahora iba a jugar un papel muy importante en el plan de Dios para construir una paz mundial. Probablemente tenemos casi 100 concilios interdenominacionales en Estados Unidos que se están tratando de unir a todo mundo en algún tipo de paz mundial. En el estado de Washington, pensamos de Washington como un lugar bastante americano, el estado de Washington. Permítame leerle una cita del Concilio Interdenominacional de Washington, Interfe. Swami Boskerunda, un hindú, cantó una oración a Dios en su concilio Interfe. Ismael Ahmad, un musulmán, recitó una breve oración a Dios. La confianza estuvieron de acuerdo los miembros en que era su meta más importante a corto plazo. Reuniéndose ahí en la Sociedad Vendata en Capitol Hill, aquellos que firmaron el documento del concilio expresaron sus esperanzas por el grupo conforme estaban enfrente de un altar adornado con retratos de Sri Rama Krishna, Jesucristo y Buda. Mi apoyo y corazón está en el grupo, dice Pasha Moshe Gerhasbe, un miembro de la fe Bahá'í. Boskerunda le dijo al grupo que los hindús creen en la armonía de todas las fes. Fin de la cita. Y el Papa ha declarado, y cito, los cristianos deben trabajar con las otras religiones para asegurar la paz. Estos simplemente son muestras de lo que está sucediendo en la religión conforme se mueve hacia el ecumenismo global. El movimiento de la nueva era encaja con esto. El misticismo, el presidente Bush, usted recordará, después de una reunión en Helsinki en septiembre de 1990, expresó la esperanza de que el plan que se desarrolló en Helsinki consistía en traer el nuevo orden mundial. Y el presidente Bush dijo, esta es la revista Time en septiembre de 1990, y cito, si las naciones del mundo actuando juntas continúan como lo han estado haciendo, podremos colocar la piedra angular de un orden internacional con mayor paz que cualquiera que jamás hemos conocido. Fin de la cita. No creo que nuestro presidente entiende lo que viene. Todo este impulso hacia la paz no tiene nada que ver con el príncipe de paz, pero tiene que ver con un engaño falso, una trampa. El profeta dice, no hay paz para los impíos, no hay paz, pero su pasión por la paz los va a llevar a una trampa del anticristo, conforme Dios usa la paz como el anzuelo para matarlos. Y Jesús advirtió de esto. Pasen a Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 quiero llevarlos al versículo 3. Jesús estaba sentado en el Monte de los Olivos y los discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo vendrá el final? ¿Cuándo vendrá el juicio contra el sistema del mundo de maldad y tinieblas? ¿Cuándo vendrás? ¿Y cuándo vendrá el principio de una época nueva y eterna de luz y justicia? ¿Cuándo es el final? Ellos le preguntaron con una expectativa dispuesta y llena de esperanza, y Jesús les responde de una manera bastante interesante. Jesús les respondió y les dijo, versículo 4, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Deténganse ahí. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuándo es el final? ¿Cuándo es el juicio final? Bueno, Jesús dice que comenzará con engaño. Comienza con alguien que viene a engañar, quien dice, yo soy el Cristo y trae paz. Yo soy su liberador, yo soy su salvador, yo soy su Mesías. Una proclamación muy engañosa. Y no solo será uno. Noten, si son tan amables, en el versículo 5, muchos vendrán, muchos estarán diciendo esto.
Habrán muchos que estarán diciendo, venimos a traer la paz mundial, venimos a traer el nuevo orden mundial. Simplemente puedo ver a los líderes mundiales alineados, ahí enfilados, diciendo que representan la liberación, representan la paz mundial, representan el nuevo día, el nuevo amanecer. Prometen liberar al mundo de sus problemas, prometen paz. Son los arquitectos de la paz falsa que comienza el juicio final. Y eso no dura mucho. Observa el versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Y versículo 7. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y el resultado, hambres, terremotos seguirán. Y después en el versículo 9, y habrá tribulación y persecución y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y lo que usted tiene aquí, y no vamos a entrar a los detalles, es que Jesús está diciendo, ¿cuándo va a suceder? Primero va a haber un engaño, y ese engaño será seguido durante una época en la que llamamos la tribulación, con guerras, con hambres, con desastres naturales, con persecución. Y aún con todo lo que está pasando, ahora sigue esto, versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Todavía vienen, ¿y qué dirán? Así como los profetas de la antigüedad vendrán y dirán paz, paz, cuando no hay paz. Siempre será este su mensaje. La paz está a la vuelta de la esquina. Aún en el juicio final, usted llega al versículo 21 y ahora está en la segunda mitad del periodo de 7 años que se llama la Gran Tribulación. La primera mitad es llamada en el versículo 8 el principio de dolores. La segunda mitad es llamada la Gran Tribulación. Y aún en ese entonces, el versículo 23 dice que la gente va a decir, he aquí está el Cristo, ahí está. Y versículo 24, y falsos cristos, falsos profetas se levantarán y harán señales y milagros, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Y después dice en el versículo 25, se los he dicho por adelantado. Si les dicen, he aquí en el desierto, no vayan. Si dice, ahí está escondido, ahí en los cuartos interiores, no le crean. Escuche, desde el tiempo del comienzo del periodo de tribulación, el tiempo del final después del rapto de la iglesia en adelante, va a comenzar con una paz falsa. La paz falsa se va a desmoronar y se va a convertir en guerra rápidamente conforme Dios derrama el juicio, pero aún en medio de esto, los falsos profetas todavía van a estar clamando paz, paz. Aún con todas las señales que proceden en el día final del Señor, el cual es al final de la tribulación, cuando la furia completa de Dios sea desatada, aún con todas las señales llevando hasta eso, con las guerras y con los hambres y con la pestilencia y las plagas y todos los desastres naturales, aún con todo el holocausto que está volando alrededor de todo mundo, por todos lados, la gente todavía va a ser engañada acerca de este asunto de la paz. Es un clamor tan desesperado. Y le voy a decir esto, una vez que la prueben al principio y después se desmorone, van a buscar de manera desesperada recuperarla. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 nos lleva al borde del día del Señor, al límite del día del Señor, al final de la tribulación. Y dice en el capítulo 5, versículo 3, que mientras que están diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción, y vendrá repentinamente, como los dolores de parto vienen a una mujer con hijo y no escaparán. Todos estarán diciendo paz y seguridad y la destrucción vendrá el día del Señor. Mateo capítulo 24 nos lleva del principio del tiempo que llamamos la tribulación hasta el regreso de Cristo. La primera fase, simplemente para que lo entienda, es esta paz engañosa que es presentada por salvadores engañosos y supuestos pacificadores, cristos engañosos que se desmorona y se convierte en guerra. Pero aún conforme el periodo entero escala de guerra a hambre, a desastres naturales y pestilencias, aún en medio de la abominación desoladora, la profanación del templo, aún a lo largo de las persecuciones que vienen hasta el borde, hasta el punto del límite del día del Señor, cuando la señal del Hijo del Hombre aparece en el cielo y Jesús está listo para regresar y el cielo se oscurece y toda la gente clama porque las rocas y los montes les caigan delante y los oculten delante del rostro de Cristo para esconderlos de Él. Hasta ese momento, la gente que pensó en organizar la primera paz estará clamando, la paz bien, la paz está de regreso, y habrá gente que lo cree. De regreso en la profecía de Jeremías, él profetizó de un día histórico del Señor. El día histórico del Señor fue un día en el que Dios iba a traer juicio en contra de Judá en el pasado, y él era el profeta de Dios para advertirles.
y lo hizo con lágrimas. Él les habló de un horror venidero, de juicio divino venidero, inclusive les dijo, deben saberlo porque hay unas señales presentes. Digo, hay algunas cosas que están sucediendo que son precursores antes del día del Señor que ustedes deben conocer. Ustedes deben advertirle a la gente. Él dice, capítulo 6, versículo 1, ya la maldad ve desde el norte y una gran destrucción está ahí. La pueden ver viniendo, entonces toquen una trompeta, adviertan al pueblo, viene. Pero a pesar de eso, a pesar de todo lo que Jeremías dijo acerca de el derrocamiento de Judá y el derrocamiento de Jerusalén, a pesar de todos los precursores, a pesar de todo el juicio inminente, a pesar de el poder aquí visible a ellos, podían verlo ahí que ya venía, siguieron creyendo que todo estaría bien, que todo estaría bien. ¿Por qué? Ahí en el capítulo 6, versículo 14, porque los falsos maestros vinieron y los falsos profetas y dijeron paz, paz. Seguían diciéndoles, viene la paz, viene la paz. Capítulo 8, versículo 11, siguieron diciéndoles paz, paz, pero no hay paz. Capítulo 14, versículos 13 y 14, los profetas. ¿Y qué es lo que dicen los profetas? Paz, no verán la espada, no verán hambre. Yo les voy a dar paz duradera. Están profetizando falsamente, dijo él. No va a haber ninguna paz. Va a venir el día del Señor, furia, la furia del juicio de Dios. Los falsos profetas siempre dicen paz, siempre hablan del nuevo orden, del nuevo mundo de paz. Entonces, cuando usted llega al tiempo final, ahora puede regresar a Mateo 24 por un momento, cuando usted llega al final, va a comenzar con una paz falsa. Los falsos profetas, los falsos cristos y un gran anticristo, un gran gobernante y líder, y hablaremos mucho más de él en nuestro estudio de Apocalipsis. Este gran anticristo va a estar por encima de los otros falsos cristos y los falsos profetas y los falsos maestros. Van a tratar de organizar esta paz. Va a funcionar por un tiempo y después va a desmoronarse. Entonces, como usted puede ver, el movimiento del mundo hacia una paz global realmente encaja en este escenario. Una paz engañosa está por venir y su venida va a ser guiada por falsos cristos y el anticristo. Y es la primera señal de que el rollo ha sido desenrollado y el primer sello ha sido abierto. Paz falsa. Ahora regresa a Mateo 24 y sigamos un poco la secuencia. Versículos 6 y 7, después describen guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Lo segundo que va a venir es guerra. Lo tercero que va a venir es hambre. Hambre. Lo cuarto que va a venir, versículo 7, terremotos, lo cual representan desastres naturales masivos. Primero paz, después guerra, después hambre, después muerte a través del desastre natural. Ahora, mantenga ahí su dedo en Mateo 24 y vaya a Apocalipsis 6 y va a ver la misma secuencia. Aquí está el primer caballo, un caballo blanco, representa, como veremos en un momento, paz. El segundo caballo es un caballo rojo y representa, ¿qué? Guerra. Él le quitó la paz a la tierra y los hombres se mataron unos a otros. El siguiente caballo es un caballo negro y representa el hambre. Y vemos la balanza y el trigo y todo eso representa condiciones de hambre. Y después el cuarto sello, un caballo amarillo, un caballo con, digamos, verdoso pálido, representa la muerte, desastres naturales, plagas que también son mencionadas aún antes. Como puede ver, los paralelos son exactos. Paz, guerra, hambre, muerte. Esos son los caballos. Y Jesús dijo, paz, guerra, hambre y desastre natural. Y claro, implica una muerte masiva. Y Jesús dijo, estas cosas en el versículo 8 son meramente principio de dolores. Simplemente el comienzo. Y después notará en el versículo 9, os entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Y usted dice, ¿de quién está hablando? Yo creo que está hablando aquí de gente redimida. Bueno, dice usted, pensé que la iglesia había sido arrebatada. Sí, yo creo que sí lo fue. Pero también creo que tan pronto como ese periodo de tiempo comience, va a haber una conversión que se lleva a cabo. Va a haber gente que va a ser redimida durante ese tiempo. Y creo que van a ser perseguidos y van a ser calumniados. De hecho, a lo largo del periodo entero de la tribulación, lo ve ahí hasta el versículo 15, a partir de la abominación desoladora en adelante,
Ay de los que tienen hijo. Ay de aquellas que están lactando por lo que va a venir. Y esto ciertamente se relaciona con Israel, porque los judíos van a ser perseguidos también. Pero menciona a los elegidos ahí en el versículo 24, aquellos que serán redimidos, que también serán perseguidos. Entonces va a haber un ataque, una matanza contra los verdaderos creyentes y contra Israel. Ahora quiero que observe aquí que hay una secuencia muy importante. Usted tiene un paralelo de los primeros 4 en Mateo, como lo son los primeros 4 sellos en Apocalipsis 6. El quinto sello en Apocalipsis 6 son los mártires bajo el altar. Y el quinto componente aquí en Mateo 24 es que os entregarán a tribulación y os matarán. Es lo mismo. Es la matanza en el capítulo 24 de Mateo que da lugar a los mártires en Apocalipsis 6. Entonces la secuencia es la misma: paz, guerra, hambre, muerte, martirio. Así es en Mateo 24, así es en Apocalipsis 6. Lo que detona la persecución, lo que realmente la echa a andar de manera plena, es el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto es, cuando el anticristo se presenta a sí mismo por quien realmente es y profana el templo y trata de comenzar a destruir a los judíos junto con cualquier otra persona que se identifica con Dios. Entonces los 5 sellos lo llevan hasta el 6º sello, lo cual introduce o presenta la segunda venida de Cristo, y el 7º sello es su venida y su juicio final. Entonces los paralelos son idénticos. Si usted lee Apocalipsis 6, los primeros 4 son iguales. El quinto ahí, mártires bajo el altar, el quinto componente aquí es martirio. El 6º sello en Apocalipsis 6, como veremos, el cielo se oscurece, la señal del cielo del hombre. Eso es exactamente lo que usted ve aquí en el versículo 29. Entonces, la secuencia es la misma, absolutamente coherente. Ahora, primero habrá paz. Eso es en lo que nos queremos concentrar. Regresemos a Daniel 9 por un momento y trataremos de concluir con esto. Daniel 9. En los versículos 24 al 27, usted tiene un texto muy importante. Y dice en Daniel 9, 26, después de las 62 semanas, son semanas de años. Usted recordará a partir de nuestro estudio de Daniel que regresamos a Daniel en nuestro estudio y lo relacionamos con 1 Tesalonicenses también. 62 semanas han pasado, el Mesías será quitado. 62 semanas de 7 años. Dios había profetizado, de regreso en el versículo 24, 70 semanas decretadas en Israel. 70 semanas para traer la justicia eterna. Comenzó, como usted recordará, con el rey llamado Artajerjes, y fue 70 veces 7, o 490 años. 483 años, a partir de ese decreto, hasta el día mismo en el que Jesús vino a la ciudad de Jerusalén, las primeras 69 semanas fueron cumplidas. Ahora, eso nos deja con una semana, un periodo de 7 años más bien. Estuvieron las 7 semanas, después las 62 semanas, como lo señala en el versículo 25, y después de que las 7 y 62 semanas sean completadas, el Mesías es cortado, es matado, la ciudad es destruida, el santuario es destruido. Recordará lo que sucedió poco después, en el año 70, y todavía hay una semana que no ha sucedido. Y el versículo 27 lo retoma. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es? Él es el príncipe que está por venir, versículo 26. El príncipe que está por venir. Él es el anticristo. Él también es llamado en Daniel el cuerno pequeño, capítulo 7, versículo 8, es llamado el rey con una faz de enojo. Capítulo 8, versículo 23, es llamado el rey voluntarioso, o el rey que hace lo que quiere. Capítulo 11, versículo 36. El anticristo viene, ahora observe esto, y él viene y hace un pacto, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, como se llama. ¿Qué es esto? El anticristo. Recuerde ahora, él es el líder de la paz. Él es un Cristo falso. Ya lo hemos visto a detalle. Recuerden, 2 de Tesalonicenses, vimos su carrera a lo largo del capítulo 2.
El anticristo viene y guía a los otros falsos cristos y falsos mesías para traer esta paz mundial. Él hace un pacto con Israel. Sí, ciertamente Israel es un jugador clave y los muchos ciertamente se enfocan en Israel debido a que son la nación que se tiene en mente aquí, pero se extiende más allá de Israel. Es un pacto que involucra la protección de Israel, de todos aquellos que pudieran dañarlos. Entonces, es una especie de pacto de paz muy importante. ¿Quién sabe cuántas otras naciones puedan estar involucradas en esto? Pero Él hace un pacto de paz. Así es como el periodo de tribulación va a comenzar. Paz. Paz global. Y el anticristo específicamente hace un tratado de paz con Israel. Un pacto en el cual se compromete a ser su protector, el que hace la paz, su liberador, su Mesías, su Salvador. Pero, en medio de la semana, en medio de los 7 años, esa es la razón por la que sabemos que es un periodo de 7 años, es llamado una semana de años. En medio de la semana, Él va a detener los sacrificios y la ofrenda de grano. ¿Sabe lo que va a suceder? Ese tratado de paz con Israel va a ser tan amplio y tan completo que van a estar de regreso en su sistema sacrificial. Van a estar de regreso ofreciendo sacrificios. Van a estar de regreso ofreciendo sacrificios de grano. Van a tener su templo y en medio de esto, Él va a entrar, va a profanar el lugar y Él lo va a desolar y va a tratar de destruir Israel y conquistar al mundo. Y yo creo que a la mitad de la semana la guerra ya se habrá desatado. No creo que la paz va a durar los 3 años y medio completos. Las guerras y los rumores de guerras ya habrán comenzado. Pero estamos seguros de que se va a desatar cuando el anticristo profane el lugar santísimo conforme se presenta a sí mismo como Dios, y veremos más de eso en el futuro en Apocalipsis, para ser adorado por el mundo entero, y eso lleva al mundo a una guerra masiva que en últimas termina en el Armagedón. Pero todo comienza con paz. La paz viene para el mundo, para Israel, prosperidad, seguridad. Es una trampa seguida de guerra, hambre, desastre natural, persecución intensa, el oscurecimiento del cielo, la aparición de Cristo, el juicio devastador y después su reino. Este es el futuro. Los dolores de parto van a venir comenzando con la paz. Y como son los dolores de parto, se vuelven más y más duros y están más y más cercanos, de tal manera que hay un movimiento a lo largo de ese periodo de 7 años de un trauma, una rapidez que se incrementa hasta que el acontecimiento sucede. Y después, finalmente, cuando la señal aparece, el Hijo del Hombre viene. Y el último toque de furia derrama los juicios de las trompetas y los juicios también que vienen después, los juicios de las copas. Ahora, todo eso nos trae de regreso a Apocalipsis 6. Regresemos ahí brevemente. Usted dice, no has dicho nada acerca de estos 2 versículos, yo sé, pero ¿usted entiende lo que he dicho hasta ahorita? Muy bien. Entonces regresamos a Apocalipsis 6. Y cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oyó a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Y entonces vemos aquí que la alabanza del cielo fue tan gloriosa en el capítulo 5, tan gloriosa en el capítulo 4, y ahora de pronto hay un silencio repentino. La escena cambia del cielo a la tierra. El Cordero desenrolla el primer sello, abre el rollo, el título de propiedad del universo. Y Juan ve conforme el Cordero abre el sello, rompe el sello y se revela el contenido, ese documento legal que representa al heredero legal, legítimo y su poder y autoridad de volverse a apoderar de la tierra, y conforme lo abre, ve un caballo blanco, pero no es sino hasta que una de las criaturas vivientes, una de las 4 criaturas vivientes, llama a ese caballo blanco y a su jinete. Una de las 4 criaturas vivientes, ya hemos visto en el capítulo 4 que las 4 criaturas vivientes son ángeles, querubines, el mismo tipo de criaturas descritas en Ezequiel 1, que están por todo en torno al trono de Dios, están alrededor del trono de Dios, y uno de ellos dice a gran voz como trueno, y después de todo el trueno y los relámpagos vienen de ese trueno,
Y lo recordamos a partir del capítulo 4, versículo 5, es un trono de juicio, y su voz es una voz de juicio, y él dice, ven, ven. Inmediatamente un caballo blanco viene con un jinete. Y usted dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, los caballos aquí están asociados con la guerra. Me gustaría tener el tiempo de hacer una pequeña teología del caballo, pero no podemos. Los caballos representan poder, magnificencia, majestad, conquista. Y aquí viene este caballo y viene un jinete montándolo. No necesariamente es una persona, porque el caballo rojo y su jinete, y el caballo negro y su jinete, y también el caballo amarillo pálido o verde y su jinete, como algunos lo han designado, tampoco son una persona. Son representantes. Estos representan algo y veremos eso. Simplemente una nota aquí, al margen. El Cordero rompió uno de los 7 sellos para recordarle que 7 es número de término, de algo que está completo. Esa es la razón por la que hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, porque eso completa el juicio. Cuando todos sean completados, el universo es de Cristo, el reino ha venido y el milenio está aquí. Todos estos acontecimientos también ocurren en un periodo llamado la tribulación, el cual es una semana, la 70ª semana de Daniel, un periodo de 7 años. Jesús, como dije, la dividió en 2 partes, los dolores de parto la primera mitad y la gran tribulación la segunda mitad, separándola, la abominación desoladora, la cual es cuando el anticristo profana el templo en Jerusalén y él hace que la persecución se desate y trata de destruir Israel y se levanta como Dios que debe ser adorado por todo el mundo. Y como vimos en la primera mitad, generalmente usted tiene 4 sellos, los cuales son paz, guerra, hambre y desastre, que trae muerte. El 5º sello, la abominación dispara la persecución y después el 6º y 7º sello traen el fin. La mitad de este periodo es designada como 42 meses, Apocalipsis 11:2 y Apocalipsis 13:5, y aún es designada como 1260 días en Apocalipsis 11:3 y 12:6. Entonces, el periodo de tiempo está establecido. Tienen que ser 7 años, porque inclusive se nos dan meses y días para poder ver cuál es la mitad. Multiplíquelo por 2 y son 7 años. Nuestro Señor regresa, las Escrituras dicen en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de esos días. Entonces, al final de los 7 años, Cristo regresa. Ahora, habiéndole dado el contexto, estamos al principio. El sello es abierto, la voz del querubín dice, ven, y él viene. ¿Quién es este? Algunos dicen que es Cristo. No puede ser Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está abriendo el sello. No puede ser Cristo. Este jinete tiene unas stéfanos, esa es una corona que usted gana como un premio. Cristo usa una diadema como corona. Esa es una corona real, porque en el capítulo 19 ahí lo vemos de esta manera. No puede ser Cristo porque Cristo no viene al principio, Él viene al final. No puede ser Cristo porque Él no lleva un arco, Él lleva una espada. Algunos dicen que es el anticristo. Bueno, ciertamente está ahí, ciertamente incluye al anticristo. Pero los caballos no representan individuos, representan una fuerza, una guerra como fuerza, el hambre como fuerza y así también la muerte. Ciertamente el anticristo es el hombre primordial en la paz, pero el caballo y el jinete representan la paz. Él no está solo, hay muchos anticristos, muchos falsos cristos, muchos impostores, y este caballo y su jinete representan la paz falsa guiada por el anticristo. Usted dice, ¿cómo sabe que representa la paz falsa? Bueno, el hecho de que tiene un arco es un símbolo de un guerrero, pero si usted tiene un arco también necesita algo más. ¿Qué? Una flecha, pero él no tiene ninguna. La ausencia de flechas habla de una victoria sin sangre. La paz mundial traída por este hacedor de pactos y sus huestes, sus cómplices, de una manera no sangrienta. Y después una frase interesante. Le fue dada una corona. En cierta manera es coronado aquí de manera democrática. No parece que la tomó, simplemente se le dio. Como si él hubiera sido honrado por el mundo y elevado y ha recibido prominencia. En esta paz él ha sido hecho rey por parte del mundo. Todo se somete a la paz, y debido a que el arquitecto de la paz es primordialmente el anticristo, todo lo sirve a él. Él es recompensado con la corona, la cual es una recompensa, un estéfanos, en lugar de una diadema, la cual es una corona de rey que le pertenece solo a uno que está en una línea legítima real. La paz es el rey, y la paz es el rey coronado por el mundo. Él salió conquistando y para conquistar. Él llevó a cabo una serie de triunfos trayendo la paz mundial.
Este es el engaño del cual habló Jesús cuando dijo que muchos serían engañados. Esta es la época dorada, esta es la utopía que el anticristo ayuda a establecer con su pacto con Israel, del cual habló Daniel, paz, una paz falsa, engañosa, guiada a nivel mundial por muchos falsos mesías y guiada por el anticristo. Y claro, una vez que la paz está establecida, el anticristo llega hasta la cúspide. De hecho, en 2 de Tesalonicenses 2:9, él dice que vendrá con todo poder y señales y maravillas falsas, con todo el engaño de impiedad para aquellos que perecen, y Dios enviará una influencia engañosa para que crean lo que es falso. ¿Por qué? Para que puedan ser juzgados. Dios va a engañar al mundo. Él va a dejar que el engaño corra. Todos van a entrar en esta paz falsa, se van a postrar ante este gran líder mundial, quien es el epítome de esto. Y es una trampa en la cual van a ser atrapados y matados. El mundo se dirige hacia la guerra, pero primero se dirige hacia la paz. Padre, gracias por esta verdad. Ayúdanos a poder identificar las señales de los tiempos y ver el camino al cual se dirige nuestro mundo. Tantos hablan de paz, tantos movimientos acerca de la paz. Podríamos estar muy cerca del tiempo cuando tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias porque en todo esto no tenemos que temer, porque nuestra esperanza no se encuentra en esperar al anticristo, sino a Jesucristo mismo, quien nos llevará al lugar preparado para nosotros en gloria. Te damos gracias porque vivimos con una esperanza eterna del cielo, pero también sabiendo que al saber lo que viene tenemos la responsabilidad de advertirle al mundo que están por caer, por creer en una paz falsa, y el único que les puede dar paz real es el príncipe de paz, Jesucristo, en los días que tenemos que prediquemos la paz verdadera en el nombre de nuestro Salvador.